A ver cómo manejan esa cosa ahí, esa palanquita ahí. Tal como se lo informamos en su momento, el ex Cine Avenida fue víctima, digamos, de un incendio, ¿no? O un voraz incendio destruyó varios puestos ubicados en ese lugar. Alejandra Canales se encuentra en ese sitio, donde se supone, Alejandra, que están a la espera del alcalde Norman Quijano, además. Buenos días, de nuevo. Hola Romeo, en efecto están los vendedores a la espera que se busque una solución para ellos, ya que te comento que prácticamente todos han retirado todas sus ventas que tenían resguardadas en el ex Cine Avenida y están prácticamente en la intemperie esperando una respuesta de la alcaldía para que les digan dónde serán reubicados. Así ha amanecido, prácticamente tienen en imágenes, la gente todavía está buscando sacar algunas pertenencias, ver lo que les ha quedado y lo que se ha perdido. El incendio no quemó en su totalidad el cine, pero sí algunos puestos resultaron con bastantes daños. En las afueras del cine se puede observar, por ejemplo, parte de las pérdidas, verduras, utensilios, por ejemplo, que la gente ya no pudo rescatar y está tirado aquí prácticamente a media acera, frente al ex cine. Los vendedores, platicábamos con ellos hace un momento y nos decían de que no están dispuestos a regresar a este lugar. Claro. Porque dicen de que está muy peligroso, que la infraestructura está vieja y más... Claro, es un riesgo, ¿no? El riesgo, exacto. Alejandra, Entonces, estaba por llegar, me decían el alcalde, o por lo menos tenía previsto llegar esta mañana a ese lugar. pues hasta ahora no se nos ha confirmado de que él va a venir, sin embargo sí tenemos conocimiento de que a eso de las 7:30 el alcalde tiene un evento en los alrededores del Hermano Lejano y posterior a eso se presume que podría venir a este lugar para ver qué se puede hacer con los vendedores, porque le vamos a pedir a nuestra productora que nos puede poner las imágenes que captamos de la parte donde se están resguardando los vendedores, que prácticamente, como te comentaba, están a la intemperie, están en la acera. Sí. Ahí están las imágenes, Romeo, la gente está Ahí pretenden ellos quedarse, según dicen, ¿no? En efecto, de hecho han dormido ahí. Toda la noche han dormido guardando las cosas, obviamente, porque no las quieren perder, que se las roben o algo así. Claro. Y pues están esperando que la alcaldía venga y les diga qué van a hacer con ellos, qué va a pasar. Y también el temor de ellos es que ya viene la temporada alta, viene Navidad y todo eso. Ellos vendían verduras. Sí. Pero ellos en esta época navideña aprovechan, por ejemplo, para vender uvas y manzanas, que es la fruta que más se comercializa. Ya viene la temporada alta y ellos dicen, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Eso sí, no vamos a regresar al ex cine, dicen. Bueno, así está la situación. Vamos a ver si más adelante, como tú dices, llega el alcalde Norman Quijano a ese lugar que tiene, según me decías, Alejandra, un evento cerca del Hermano Bienvenido a Casa. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de esa información. Alejandra. Así es, Romeo. También otra cosa que nos comentaban los vendedores es que el peligro ya había sido advertido de que la infraestructura del cine estaba demasiado dañada. Ellos ya temían de que cualquier cosa podría pasar, un incendio o, por ejemplo, un temblor que por los años que tiene este lugar podría caer, dañar a alguien. Lo bueno definitivamente, dejando todo a un lado, es que no hay víctimas que lamentar y solo daños materiales, económicos, que obviamente duelen, pero no tanto como perder vidas humanas o que alguien hubiera salido lesionado en el incendio.
Por supuesto, Alejandra Canales, muchas gracias por el reporte sobre esta situación que están viviendo los vendedores que resultaron afectados tras este incendio en el ex Cine Avenida, ahí por la 29, ¿no, Alejandra? ¿Sí? ¿Perdón? Perdón, ahí por la... Avenida Independencia. Independencia, exactamente, la 29 es Sí. otro cine que había ahí, Y en de terraza. hecho, y de hecho te cuento, Romeo, que también otra zona que estaría en peligro es el espacio Sí. o la casa que está a la par de la Cine Avenida, donde también están los famosos zapateros. Sí. Aquí en el Cine Avenida se recuerdan de que antes que se hiciera el reordenamiento, los zapateros estaban en la acera. Y luego de esto, el alcalde Norman Quijano los reubicó en una casa aledaña al ex Cine Avenida. Ellos, por suerte, no resultaron dañados, pero obviamente también todo se vuelve un peligro latente en esta zona. Muy bien, muchas gracias. Saludos, Alejandra, gracias por el reporte. Buenos días. Vamos a continuar con más información. El presidente Salvador Sánchez Serén sostuvo una reunión con un grupo de empresarios durante su visita a México. Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. El llamado fue nutrido. Raimundo Alonso Sendino, presidente de Grupo Asmedia y presidente del Comité Bilateral del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, ofreció una cena al presidente de El Salvador y a un grupo de empresarios de ambos países. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ricardo Salinas, qué gusto verlo por acá. Al encuentro acudió el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien sostuvo una reunión privada con el presidente Salvador Sánchez Serén y con quien habló del trabajo que hace Fundación Azteca. Fundación Azteca El Salvador ha hecho un trabajo espléndido. Estamos a punto de tener el debut de la segunda orquesta sinfónica Esperanza Azteca El Salvador. Es el primer país que ya tiene 2 orquestas fuera de México. También asistió parte del gabinete presidencial de El Salvador, así como algunos de los hombres de negocios más importantes de los 2 países. Es un gran país con una gran democracia, con una actividad económica sumamente importante, con un sector empresarial de lo más eficiente y óptimo que podemos encontrar en todos nuestros países latinoamericanos, donde sus niveles de eficiencia y de apertura y de orden en las instituciones es también de primer nivel. Y hemos iniciado en la búsqueda de construir entendimientos con todos los sectores alrededor de los grandes problemas. Esta fue una gran oportunidad para estrechar lazos y crear alianzas estratégicas. Se habló de negocios, comercio internacional, fomento a las exportaciones y las importaciones, así como la atracción de inversiones, lo que generará más crecimiento y desarrollo para El Salvador y México. El Salvador es un país abierto al mundo y por esa razón, bajo la actual administración de gobierno, se está trabajando fuertemente para que nuestra nación reciba los beneficios que ofrecen todos los países. El principal socio comercial de El Salvador son los Estados Unidos. México ocupa el 7º destino de sus exportaciones y representa el 3º con mayor inversión en el país centroamericano. De ahí que se necesiten diversificar los mercados y la oferta exportadora. Hay obstáculos que hay que resolver para facilitar los negocios, hay que facilitar los trámites, hay que resolver más problemas aduanales que se están resolviendo, hay que mejorar la infraestructura para que las mercancías entre México y El Salvador puedan correr por las carreteras más ágilmente. Entre las fortalezas de El Salvador está su fuerza laboral, el contar con uno de los mejores aeropuertos de Centroamérica, su buena relación internacional con el mundo, y entre los sectores que más están creciendo se encuentran aeronáutica, plásticos, el call center, servicios empresariales a distancia y la industria farmacéutica. Por ello ya se trabaja en políticas agresivas de promoción e inversiones para la generación de empleos y en unir esfuerzos para dar un mayor empuje a la relación comercial de los 2 países. Se va a desarrollar lo que se llama el Fomilenio 2, ¿verdad? Que es una inversión de unos 350 millones. Esto representa el desarrollo costero de El Salvador
y representa una gran oportunidad para que empresas mexicanas o de otros países inviertan en esa zona costera. Así que son grandes las posibilidades de hacer negocios, y así quedó demostrado con la firma del convenio entre el COMS en México y Coexport de El Salvador. Deseo entonces invitar a aquellos que aún están invirtiendo en nuestro país a que descubran las ventajas que se tiene al hacer negocios con El Salvador, aprovechando las oportunidades que ofrecemos en sectores como el turismo, energía, alimentos y bebidas, así como la industria textil y confección, aeronáutica, servicios a distancia y otros. Hacen que la relación bilateral comercial y empresarial entre México y El Salvador pues tome un nuevo nivel, muchísimo más dinámico, donde la interrelación que tenemos entre los empresarios de aquí y los empresarios de El Salvador pues va a ser muy importante, ¿no? Fernando Bravo en las imágenes, Armando Álvarez, Azteca Noticias. Las cooperativas de la red Fedecases, creando un mejor futuro para nuestras familias, presenta. Está con nosotros la viceministra para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, a quien damos la más cordial bienvenida. Quiero decir que inicialmente teníamos confirmado al canciller de la República, Hugo Martínez. Lo único que puedo decirles, y es lo que me autorizó el canciller, decirles que por una situación extremadamente grave, familiar, él no puede estar esta mañana con nosotros aquí en la entrevista. Y bueno, sin duda alguna, más adelante Cancillería dará a conocer más información sobre esta situación que le pasa, que atraviesa el canciller de la República, Hugo Martínez, que nos habló recientemente vía teléfono, pero nos dijo, va a estar con ustedes Liduvina Magarín, con quien pueden conversar sobre la visita que hizo el presidente Salvador Sánchez Serén a México. Hay otros temas importantes que vamos a conversar con la viceministra, por cierto, sobre el tema de la crisis, cómo continuó la crisis de los niños, ¿no? Y niñas que fueron detenidos de alguna manera en la frontera con los Estados Unidos. Bienvenida, viceministra, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, usted fue parte de la comitiva, ¿no?, que viajó a México recientemente. Siempre la expectativa cuando se viaja a un país como México, con quien nos une lógicamente una buena amistad, pero además nos unen lazos comerciales y culturales importantes. Hay que recordar que México también fue un actor importante de primera línea en la firma de los acuerdos de paz, y se hizo una recuerdo, creo yo, de esa situación durante esta visita de Salvador Sánchez Serén. Sobre todo recuerda usted porque Salvador Sánchez Serén era de los firmantes de los acuerdos de paz, fue de los firmantes de los acuerdos de paz, y ese momento fue recordado durante esta visita. Pero hablemos en términos más generales sobre cuáles son, digamos, los logros, los aspectos más relevantes de esta visita de Salvador Sánchez Serén a México. Buenos días, sí. Bueno, sí, la visita fue muy emotiva, muy histórica, muy basada en toda la relación diplomática entre El Salvador y México a niveles históricos. Recordaron mucho la época de la guerra, se recordó mucho el aporte que México dio con la Declaración Franco-Mexicana, se estuvieron, bueno, recordando todos esos antecedentes y dando el reconocimiento pues a México por ese aporte que dio a El Salvador en esta época tan difícil e importante para el país. Bueno, dentro de la visita se trataron distintos temas, ¿verdad? Con algunos se concluyó y se firmó algunos instrumentos, ¿verdad?, de entendimiento entre ambos países. En otros todavía se va a continuar las conversaciones, pero los que se firmaron en esta oportunidad está el memorándum de entendimiento que establece el grupo de alto nivel para el tema de seguridad. Estuvo con nosotros Benito Lara, quien fue el signatario de este documento en donde se hizo un entendimiento con el gobierno de México para poder atender el tema de seguridad. ¿En qué materia entender el tema de seguridad? ¿En qué sentido? Bueno, compartir... O atender el tema de seguridad. Primero, compartir experiencias, compartir información de ambos gobiernos respecto de cómo se ha tratado este tema de la seguridad, porque México pues tiene una larga historia también de problemas parecidos a los nuestros. Y en esa lógica el memorándum de alto nivel va a facilitar de parte del gobierno de México al gobierno de El Salvador alguna información que beneficie, que ayude, sobre todo la experiencia que ellos han acumulado
para el tratamiento de los problemas. De cómo enfrentar los problemas de delincuencia. Los problemas de delincuencia. De inseguridad más de bien. Inseguridad, y de crimen organizado. Y de crimen ¿no? organizado, en fin. El otro fue el acuerdo de colaboración en materia académico-diplomático entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, que también se va a compartir información sobre PENSUR, sobre todo lo que es la formación de los diplomáticos de carrera. El acuerdo también de cooperación técnica entre la Secretaría de Desarrollo Social de México y la Secretaría de Inclusión Social del país, que también va a contribuir sobre todo a el trato de tema de género, ¿verdad? Específicamente. Y el otro es el memorando de entendimiento entre el Banco Nacional de Comercio Exterior de México y el Banco de Desarrollo de El Salvador, que también se establecieron, ¿verdad?, las dinámicas que se van a desarrollar próximamente entre estos bancos. ¿Qué temas quedaron pendientes, viceministra? Usted dice que algunos se concluyó y otros van a continuar, por ejemplo, en conversaciones, ¿no? Sí. Con respecto al tema migratorio, básicamente, que no se logró firmar, digamos, un cambio en la normativa que se ha venido trabajando con México y que tenemos ahí pendiente y un memorándum de entendimiento en materia regional, ¿verdad? Todos los países de la región con México para el trato humano de nuestros compatriotas. Ese tema todavía quedó pendiente de trabajarse, ¿verdad? Hemos establecido febrero como fecha límite para poderlo firmar, pero por ahorita hemos logrado entendimientos importantes respecto de la emisión de la tarjeta de visitante regional, ¿verdad?, que tienen ya ellos establecida para Guatemala y para Belice, que la extendieron también al Salvador, para que los salvadoreños puedan sacar esta tarjeta que les permita transitar legalmente por los 4 estados fronterizos en el sur de México, ¿verdad? Para nosotros este es una... ¿Cuáles son estos estados fronterizos al sur de México? Sí, es Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y... A ver, esta tarjeta les va a ayudar a los salvadoreños, les va a servir a los salvadoreños para que puedan movilizarse de forma legal. Legal en esos 4 estados. A ver, la tarjeta es una especie tipo DUI, ¿verdad?, que les va a permitir identificarse, sencilla, ¿verdad?, no requiere muchos requisitos, no tiene ningún precio, tiene una vigencia de 5 años que les va a permitir entrada de 72 horas cada vez que ellos entren. Entonces van a tener que salir, vea, si quieren estar más tiempo, pero en principio ellos podrán movilizarse en esos 4 estados con esa tarjeta por ese lapso de tiempo. Ahí lo que quedó establecido con mi homóloga es que vamos a hacer una reunión de trabajo, ¿verdad?, más a nivel técnico para definir bien, ¿verdad?, la situación y cuándo podría empezar a emitirse por parte del gobierno de México a los salvadoreños. Estimamos que en enero estaríamos ya dando esta tarjeta para que nuestros compatriotas puedan irse, digamos, de manera legal de aquí, ¿verdad?, hasta estos 4 estados, ver a visitar a sus familias, a hacer negocios, a turistear. ¿Van a poder o no trabajar con esa tarjeta los salvadoreños en estos 4 estados? No, esta es de visitante nada más, para turismo básicamente, para visitas familiares, incluso para visitas de negocios, si quieren ir a hacer negocios. Vea, ese es el siguiente documento, el siguiente instrumento que necesitamos dialogar con el gobierno de México para ver si podemos incluirnos dentro de unos beneficios que ellos también le dan a Guatemala y a Belice, que tiene que ver con una tarjeta de trabajador temporal. Entonces, ellos le llaman de trabajador fronterizo realmente, pero es para entrada y salida. Pero solo es específicamente para estos 4 estados fronterizos solo para al sur, esos ¿no? 4 estados del sur. Es imposible ampliarla a otros estados. Por el momento el entendimiento ha llegado hasta ahí, ¿verdad? Por supuesto hay una gran disposición de las autoridades de México para seguir conversando y poder encontrar otros mecanismos de regularización de nuestros compatriotas en México. Viceministra, hablando del tema de la inmigración, ¿continúa siendo México un territorio de difícil tránsito, por no decirlo peligroso para los salvadoreños y salvadoreñas que van hacia los Estados Unidos, o con mucha más razón para los niños y niñas, ¿no? Estaba leyendo aquí uno de los principales titulares que tiene como fuente, por supuesto, Cancillería, dice, detectan red de estafadores a niños migrantes. Sí. ¿Esto es en México o el tránsito hacia los Estados Unidos en todo caso?
Mire, el tránsito hacia Estados Unidos en general es peligroso porque realmente desde aquí las redes de traficantes de personas les engañan, ¿verdad? Realmente les ofrecen una situación que en la práctica no ocurre, que lo que ocurre es otra cosa y expone demasiado particularmente a los niños y a las niñas. Por eso nuestro presidente Sánchez Serén le reiteró al presidente Peña Nieto la importancia que tiene para nosotros el brindar una atención integral y diferenciada a grupos en situación vulnerable, que ahí entran los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los enfermos, básicamente. Digo, estamos procurando por toda nuestra gente, pero en particular por estos grupos vulnerables que son todavía más golpeados por el paso por México, fundamentalmente, por estas redes de crimen organizado, de trata de personas, de venta de órganos, de tráfico de drogas, en fin, que los utilizan para todo. ¿Pero qué han hecho los países centroamericanos? ¿Qué le han peticionado a México los países centroamericanos para mejorar, digamos, la tutela de los derechos de los migrantes que van hacia los Estados Unidos? Bueno, primero... ¿Qué acciones se han tomado, no? Sobre todo. Sí, bueno, primero lo que se le ha pedido al gobierno de México es que se le dé un trato digno, un trato humano a los compatriotas en primera instancia por parte de las autoridades, ¿verdad? Que se atiendan las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de estos grupos organizados que también, ¿verdad? Nuestra gente al estar ya en manos de las autoridades de México, ellos informan, ponen las denuncias y las autoridades le dan algún seguimiento, pero les hemos pedido que pongan especial atención a este tipo de violaciones, ¿verdad? Y particularmente a los niños, a las niñas y a los adolescentes, a las mujeres embarazadas y a los enfermos. Viceministra, ustedes tienen datos sobre, después de esta crisis de los niños y niñas inmigrantes, ¿no? Que no sé, ya vamos a hablar si esto ya terminó, continúan o hay más niños allá en este momento. ¿Tienen un dato sobre si ha disminuido o ha aumentado el flujo de niños que van hacia los Estados Unidos, acompañados o no acompañados? Bueno, mi apreciación es que el flujo volvió a la normalidad. O sea, hubo una alza en la época de mayo, agosto, septiembre, finales de septiembre, hubo una alza y luego el flujo volvió a la normalidad, porque niños y niñas siempre se han estado yendo, ¿verdad? Las mamás y los papás que están en Estados Unidos siguen en su esfuerzo de llevarse a sus niños para reunirlos con ellos. Entonces ese flujo se ha mantenido como había estado antes del alza. Entonces se siguen yendo niños, se siguen yendo niñas y adolescentes y siguen estando expuestos a todo este trato que reciben por parte de grupos organizados en México. ¿A qué se refieren cuando decían que es una red de estafadores? ¿En qué sentido funciona esta red de estafadores? A ver, ocurre que el presidente Obama anuncia una crisis humanitaria. Para nosotros en el país una crisis humanitaria es un concepto diferente al que aplica el gobierno de Estados Unidos. Pero al oír que hay una crisis humanitaria, nuestra gente cree que va a ocurrir lo que ocurre aquí cuando tenemos una crisis humanitaria. Y los coyotes se aprovechan de eso y le dicen a la gente que va a llegar al otro lado, que no va a tener problemas, que las autoridades los están llevando al debido proceso y que luego se van a legalizar, particularmente los niños y las niñas. Lo cual, en cierta medida, el gobierno de Estados Unidos ha ido modificando, digamos, la atención de los niños, pero en principio todo ser humano que atraviesa la frontera de Estados Unidos pasa por un proceso de detención. Y eso significa... De forma ilegal, que cuando pasa la frontera de forma ilegal. Cuando pasan la frontera de esta manera, como lo hacen con los coyotes, ellos han violentado la ley migratoria de Estados Unidos. Como sucede con cualquier otro país, Con cualquier otro país, y entonces el proceso, los protocolos de atención que tiene Estados Unidos es llevarlos a los centros de detención de las patrullas fronterizas. ¿No son deportados inmediatamente? No son deportados inmediatamente, sin embargo las condiciones en los centros de detención de las patrullas fronterizas no son para nada adecuadas para los niños. Luego ellos abrieron centros de procesamiento que les permitían dar alguna atención a los niños en espacios como un poco más amplios que los centros de detención en las patrullas fronterizas, pero siguen siendo cárceles, siguen siendo lo que los niños les llaman las jaulas, porque los tienen en estas celdas improvisadas con malla ciclón,
¿verdad? En donde las condiciones... ¿De qué distancia o de qué diámetro son estas jaulas, como le llaman los niños? Los niños, sí. Son pequeños espacios, como de 4 por 6, digamos, construidos provisionalmente con malla ciclón, reforzados con alambre Rayson arriba para que los niños no se vayan a saltar. Y la atención, digamos, sigue siendo limitada, la alimentación, la salud, ¿verdad? Y sobre todo escasa atención psicológica, va para los niños que han pasado traumas difíciles por todo el tramo que significa la ruta del migrante. Vamos a hacer la primera pausa comercial, viceministra. Cuando regresemos vamos a ahondar un poco más sobre este tema. La verdad es que, como usted bien lo dice, ¿no? Hubo una crisis, de alguna manera, sobre estos niños, pero a lo mejor no todos sabemos cómo ha terminado esta crisis o cómo ha continuado desarrollándose esta crisis. No sabemos si hay más niños ahí todavía, si hay niños pendientes de ser sometidos a un proceso o cuál es la situación real. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Las cooperativas de la red Fedecases, creando un mejor futuro para nuestras familias, presentó. Bueno, nuestras condolencias para el canciller de la República, Hugo Martínez, que debió acompañarnos esta mañana, pero falleció la madre del canciller Hugo Martínez. Entendemos que fue esta madrugada o anoche. Todavía estamos recopilando más información, pero sí nos ha autorizado ya el mismo canciller de la República a mencionar que su madre ha fallecido producto de complicaciones cardíacas. Más adelante, por supuesto, tendremos más información. Nuestra solidaridad con el canciller y su familia, y que encuentren en el Todopoderoso, por supuesto, ¿no? Lo necesario, lo que necesitan para soportar este momento tan difícil que están atravesando. Antes de ir a la pausa, viceministra, hablábamos sobre el tema de los niños. Si ya ha terminado este problema de los menores de edad o no ha terminado todavía esta situación de crisis. ¿Hay niños todavía que están en esa situación allá? Sí, sí. Antes un abrazo a la familia de Hugo Martínez por la muerte de su madre. Sí, hay niños todavía detenidos en las patrullas fronterizas y en los centros de procesamiento que están esperando el debido proceso y la reunificación familiar. Básicamente tenemos 2 centros de detención de unidades familiares donde hay madres con sus hijos detenidas desde hace 4 meses, un poco más de 4 meses detenidas esperando el debido proceso. Resulta que el gobierno de Estados Unidos tiene un trato diferenciado para los niños acompañados que los niños no acompañados. Entonces los niños no acompañados han pasado el debido proceso y en su mayoría están esperando las audiencias migratorias con las familias, o sea, ya han sido reunificados con sus familias y están esperando las audiencias migratorias. En el caso de los niños acompañados, ellos están esperando en un centro de detención, ¿verdad? Porque un centro de detención como el que usted me describe. Como el que yo le describo, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, este centro de detención en Artesia, Nuevo México, que lleva más de 4 meses de tener allá unidades familiares de Honduras, Guatemala y El Salvador, en nuestro caso ha ido fluctuando porque salen algunas familias pero llegan nuevas y ese dato se ha mantenido entre 250 y 300 unidades familiares salvadoreñas y hay también guatemaltecas y hondureñas. Vicecanciller, ¿tiene idea, viceministra, cuántos hay niños todavía en esa situación, en esos lugares? Sí. El dato más reciente que obtuve por nuestra red consular nos da 600, ¿verdad? ¿Todavía? 600 todavía. Niños. ¿Salvadoreños? Esperando, sí, salvadoreños, esperando, ¿verdad? Como digo, ese dato fluctúa todos los días porque algunos salen y unos entran, pero en ese dato se ha mantenido en los últimos 2 meses la permanencia de nuestros niños y niñas en centros de detención, en este caso los niños acompañados con sus madres básicamente. ¿Cuánto tiempo más puede tardar para resolver esta crisis de los niños? Bueno, como usted lo dice, unos salen y otros entran, ¿no? Sí, pero sí. Digo, lo más difícil de esta situación habrá pasado ya para estos niños, o cuánto tiempo, viceministra, se tiene que esperar para que puedan ser sometidos a un proceso legal en Estados Unidos. Fíjese que el gobierno de Estados Unidos ha estado haciendo un esfuerzo de agilizar esos tiempos, de acortar los tiempos de espera de los niños, tanto en la patrulla fronteriza
como en los centros de procesamiento. Sin embargo, en el caso de los niños no acompañados, el tiempo se ha mantenido, o sea, siempre es largo. Algunas madres han tenido oportunidad de salir bajo fianza incluso, con sus niños de ahí, y han ido con su familia a seguir esperando el debido proceso con su familia. Pero la mayoría no ha tenido esa oportunidad, la mayoría sigue ahí esperando primero van a una audiencia del perito o del experto en asilo, el oficial de asilo, le llaman, oficial de asilo, que es el que los precalifica si tienen oportunidad o no de quedarse, ¿verdad? Mucha gente... ¿Cuántos niños? Son datos muy precisos, ¿no? Sí. No tiene por qué tenerlos al dedillo en este momento, Sí. pero se los pregunto cuántos niños hay en condición de poder recibir asilo, según los datos de Cancillería. Fíjate que los datos de los niños que están en condición de poder recibir asilo no lo puedo dar, no lo tengo muy actualizado y sería muy irresponsable de mi parte decirle Claro. cuántos. ¿Cuándo califica un niño para un asilo y cuándo no, según las leyes de los Estados Unidos? Generalmente la condición de asilo se obtiene por argumentar que en el país está pasando por una situación complicada de su peligro de su vida y que necesita estar fuera del país para resguardarla. Entonces, los niños y las niñas que van de las zonas del país donde han argumentado tener problemas de extorsión, problemas de amenaza, problemas de acoso de las pandillas, son los niños que han estado teniendo oportunidad, ¿verdad?, de pasar a esta audiencia y la oportunidad de ir con un juez. Pero serán los jueces de migración de Estados Unidos los que decidirán si efectivamente eso es cierto, ¿verdad?, si ellos califican o no para poder quedarse en Estados Todavía Unidos. hay 600 niños, dice. Todavía hay alrededor de 600 niños esperando. A ver, viceministra, ¿cómo están siendo asistidos estos niños? Lo que más les preocupa y preguntarle, este es un tema bastante delicado porque estamos hablando de una buena cantidad de niños y niñas, supongo yo, sí, ¿verdad? Sí. A ver, solo para tener más claridad, ¿están con sus padres algunos de ellos o no están con sus padres? ¿Y cuál es el trato que se da a aquellos que están con sus padres y los que no están con sus padres? Sí, los que están con sus padres son los niños acompañados, que Correcto. le llamamos, ¿verdad? Están generalmente con sus madres, pero en algunos casos son sus tías, ¿verdad?, que les acompañan. Hemos tenido muy escasos casos en donde el que los acompaña es el padre o es un tío. Generalmente son mujeres las que van con estos niños hacia allá. Y están en condición de detención, ¿verdad?, en un centro de detención preparado para eso por parte del gobierno de Estados Unidos. En el caso de Carnes en Texas, es una instalación, digamos, ya existía, ya adecuada, digamos, para detener migrantes, y ahí es donde tienen a los niños y a las niñas, ¿verdad? En el caso de los niños no acompañados. Esto es del lado de Estados Unidos. Sí, del lado de Estados Unidos, por Texas. En el caso de los niños no acompañados, sí, han estado también en estos centros de procesamiento, pero han ido pasando, como ha ido disminuyendo la cifra de niños que van llegando, entonces se han ido de una vez de los centros de detención de la patrulla fronteriza a los albergues y de los albergues con su familia. Entonces ahí está, digamos, ese proceso y es el que más ha caminado. En el caso de los niños no acompañados es el que ha estado más o menos estancado, ¿verdad? Y están ahí esperando. Algunas unidades familiares han decidido venirse. Una vez pasan por el oficial de asilo o el oficial de miedo creíble, que le llaman ellos, las familias deciden regresar al país y han estado regresando, ¿verdad?, en cantidades no alarmantes, pero ha habido ingreso de niños y niñas acompañadas aquí al país. ¿Los no acompañados viajaron solos con los coyotes? En teoría, viajaron solos, pero hemos encontrado en algunos casos que no iban solos, iban con sus papás. Pero los coyotes los separaron de sus papás en el camino y los dejaron, digamos, del otro lado del Río Grande, orientados a que se presenten con las patrullas fronterizas para que los niños puedan pasar por este proceso, ¿verdad?, y puedan tener opción de quedarse en Estados Unidos. Y los papás han seguido, digamos, la ruta que el coyote... Es decir, ya de forma deliberada, los niños fueron enviados hacia la frontera para ser capturados. Sí, la primera separación que los niños pasan, después de la que tienen con sus padres y aquí en el país con sus abuelas, es la que el coyote les hace cuando van acompañados de un primo, de un hermano mayor,
de una mamá o de un papá, vean en la frontera y deliberadamente los dejan solos para que pasen por este proceso de niños no acompañados que tiene el gobierno de Estados Unidos. Entonces, sí, ellos los dejan ahí y los niños hayan tenido, digamos, distintas suertes. Hay niños que el mismo día los encuentra la patrulla fronteriza y los llevan ya a los centros de detención, pero hay niños que no han tenido esa misma suerte. Incluso hay niños que no hemos encontrado. ¿Hay un dato sobre los niños que no se han encontrado? Tenemos datos de niños que estamos buscando, ¿verdad? Que sus familias están buscando. En algunos casos son niños que les cambiaron sus identidades, ¿verdad? Porque también esos a veces niños no se sabe si están muertos. No se sabe si están vivos. Pueden estar en un centro de detención y como tienen una identidad distinta, no los hemos logrado localizar, ni sus familias los ha logrado localizar y en eso están en el limbo de alguna manera. Están como en el limbo, pero hay otros niños que no. ¿Y esos casos cómo se resuelven? ¿Cómo se pretende resolver esos niños que están, digamos, que no han podido identificar a sus padres y que probablemente, como usted dice, les cambiaron incluso los nombres a estos? Sí, sí. Incluso los adultos se cambian también identidades y esto. Pues estamos trabajando en eso. Nuestra red consular al sur de Estados Unidos está dedicada a tiempo completo, ¿verdad? No hay día de semana, no hay noche para buscar a los niños, a las niñas y a los adultos, que la familia nos remite, que les demos el apoyo y en eso estamos. Algunos hemos tenido la suerte de darle buena noticia a la familia, esta es la parte más dura del trabajo consular, ¿verdad? Porque hay que dar estas malas noticias a veces cuando se encuentran muertos, ¿verdad? O cuando aún no los hemos encontrado y la gente sigue buscándolos y tiene la fe que a través de los mecanismos de interrelación entre los gobiernos se hayan encontrado y no podemos darle esta noticia. Sí tenemos datos que luego nosotros... A ver, viceministra, compartir. ¿Ha habilitado Cancillería algún número telefónico o el viceministerio un número telefónico para y hacer un llamado, no decirle si usted ha enviado solo a su hijo o su hija a los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros para saber su nombre, para saber probablemente el nombre del coyote con el cual fue enviado desde acá y para que le brinde características de cómo es físicamente ese niño, incluso que pueda venir alguien, supongo yo, a Cancillería con la fotografía del niño y decir, este es mi hijo, lo envié a Estados Unidos, para que lo puedan identificar allá en los que están en los albergues. Sí. Es todo un proceso, un mecanismo, pero creo que es importante eso, ¿no? Sí, efectivamente nosotros también hemos hecho una campaña de prevención de la migración, de hecho... todavía estamos trabajando en ella y estamos trabajando en la segunda etapa de esta campaña para llamar a las familias a que no pongan en riesgo la vida de sus niños en manos de personas desconocidas que les ofrecen este mundo y el otro, pero que en la práctica los niños sufren una cantidad de daño psicológico, emocional y de violaciones a sus derechos humanos. Nosotros tenemos habilitado en la Cancillería un call center que le da llamadas gratuitas a nuestros compatriotas en Estados Unidos y México. Para Estados Unidos tenemos el 1-888-30-111-30. Este es para hacer llamadas de familiares hacia Estados Unidos o desde Estados Unidos para comunicar y buscar información sobre sus hijos. Para el paso por México tenemos el 1-800-747-6117, que son los números que también nuestros compatriotas pueden usar en México para llamar a sus familiares aquí. También en la sede del ministerio tenemos el 2231-2950, que es un área de gestión humanitaria donde también la gente puede llamar y pedir información sobre sus familiares. En esta crisis hemos tenido también habilitado y seguimos teniéndolo los del consulado de Tucson, Arizona, que por donde también ha habido mucho movimiento y llegadas de niños y niñas, que es el 520-471-0544, y hemos tenido el de Dallas, el 469-441-3556, que son los números que también las familias de allá pueden llamar y buscar información sobre sus seres queridos que aún no tienen información que ha pasado con ellos, ¿verdad? En esta emergencia, básicamente hemos estado con teléfonos habilitados de todos los consulados en Estados Unidos y aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores para que la familia pueda comunicarse con sus hijos. De hecho, nuestros cónsules al llegar a los centros de detención han podido también hacer llamadas directas de sus niños, de los niños, ¿verdad? Con la familia en El Salvador o en Estados Unidos. A ver, para conectarlos. Solo para precisar un dato, viceministra, ¿por qué es tan difícil o por qué se complica tanto resolver la situación de esos 600 niños que están detenidos todavía? O sea, ¿por qué no se les, por decirlo de esa manera, se les deporta? Si Estados Unidos lo ha dicho muy francamente,
que toda persona, sea niño, niña, adulto, que pase la frontera con los Estados Unidos es considerado prácticamente un ilegal, ¿no? Digo, correcto. porque esa situación en la que están viviendo estos niños en este momento es mucho más difícil que cualquier Sí. otra situación, ¿no? O sea, Sí. vivir, como usted bien lo dijo, encerrados en una jaula, como ellos le llaman. Sí. A ver, el tema es que la gente, ¿verdad? Sobre todo en el caso de las madres que están con los niños y las niñas en estos centros de detención, son ellas las que deciden cuándo se vienen, ¿verdad? En el caso del gobierno de El Salvador estamos ahí permanentemente para darles todo el apoyo, toda la atención necesaria para responder por ellos en la medida en que ellos nos permiten. Ellos no quieren venirse, Ellos entonces. no quieren venirse y nosotros no los podemos obligar a que se vengan. Ellos quieren ser sometidos a un Ellos proceso en quieren Estados seguir Unidos el para ver proceso si el debido aplican y quedarse. para quedarse, sí. Entonces nosotros estamos ahí alertas, atentos junto con las autoridades de Estados Unidos para traerlos cuando ellos decidan. Digo, lo que a nosotros nos toca como gobierno es documentarlos, darles su pasaporte provisional para que ellos puedan abordar el avión que los trae al país, ¿verdad? Luego de haber verificado el cumplimiento del debido proceso y del respeto a sus derechos, porque la atención consular atiende básicamente a garantizar los derechos de nuestros compatriotas allá. Entonces, una vez verificado todo eso, si ellos deciden que se quieren venir, nosotros inmediatamente le damos su documento de viaje y ellos pueden decirle a las autoridades de Estados Unidos que están listos para venirse. Que de hecho, Los que se quedan es porque guardan la esperanza de que puedan ser aceptados. ganar sus casos. Ganar Ellos sus dicen casos. que pelean sus casos y tienen la posibilidad de ganarlos, entonces mejor se esperan. Y eso es lo que están esperando. Qué difícil, ¿no? Es bien difícil. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. Y Gana presenta. Vamos a saludar a Tony Cabezas en la radio 109 ya para conversar, ¿no? Sobre, por supuesto, su invitado. Tony, un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué gusto ver a la viceministra de Relaciones Exteriores, a quien le damos la bienvenida a la frecuencia de Radio 109, Liduvina Magarín. Qué gusto saludarla por este medio. Hola, el gusto es mío. Está con nosotros, como tú sabías, Romeo Jaguar Coto. Estamos a punto de preguntarle que nos aclarara el tema de los permisos para que los policías se puedan llevar armas cuando estén de licencia. Es algo que discutíamos tú y yo más temprano y decías tú, bueno, es que esto queda a discreción, ¿verdad? Así lo ha dejado la dirección de la Policía Nacional Civil. Pero bueno, vamos a ver que nos aclare Jaguar Coto, aquí en el contacto también. Claro, subdirector, un gusto. Buenos días. Muy buenos días, Romeo, y también un saludo a Liduvina. Es un gusto verla, aunque sea por la tele. Gracias, Howard. No siempre igual. se encuentran. Subdirector, teníamos la duda con Tony sobre en qué situación los elementos de la Policía Nacional Civil de licencia se pueden llevar o pueden portar el arma. Sí, bueno, en gran medida tuvimos la oportunidad en tu programa la semana pasada de aclararlo. Sí. Y efectivamente, nosotros debemos decir que no es una situación nueva. Desde el año 2011, hay una directiva que regula la forma en la cual los policías pueden llevarse su arma cuando están de licencia. Es decir, primero debemos de aclarar que no hay una restricción absoluta en la cual nadie o ningún policía se las pueda llevar. Eso no es así. Está regulado, hay una normativa que establece ciertos requerimientos y un procedimiento por el cual un miembro de la institución puede tramitarlo. Lo que nosotros hemos querido resaltar en este momento en que se nos ha estado consultando bastante sobre ello, es el hecho de que en gran medida, o prácticamente en el 100% de los casos casi, es el jefe de las unidades a las cuales los policías pertenecen los que tienen la facultad de otorgarlo. Lo que sucede es que esta facultad no es arbitraria, no es que si quiere lo hace y si no, no, sino que por un lado un policía debe de cumplir ciertos requisitos, por el otro lado, si el policía cumple los requisitos, el jefe tiene la obligación de otorgarse. ¿Y cuáles son esos requisitos, Hay subdirector? de diversa índole, por ejemplo, es el hecho de que no tenga ningún proceso disciplinario que se esté instruyendo en su contra.
que no haya ningún proceso judicial, que no tenga antecedentes de hechos como por ejemplo haber sido detenido o investigado por realizar actos en estado de ebriedad o también por casos de violencia intrafamiliar, porque esto para nosotros es un punto bastante delicado. De ahí algunas otras cosas que son meramente administrativas, pero lo más esencial es eso. Y luego, por el otro, una que se me olvidaba que es muy importante, que no tenga ninguna restricción judicial o médica para el uso del arma de equipo. Okay. Esas son básicamente. Sí. Entonces, llenando estos requisitos, el jefe que le corresponda ya emite un permiso con el cual este elemento pueda andar armado. Subdirector, solo para evacuar una duda, aprovechando este enlace con la Radio 109, sobre este oficial de policía que accidentalmente habría asesinado a una joven de 21 años, ¿es así? ¿Que se trató de un accidente realmente? Sí, efectivamente se trató de un accidente. Nosotros, en primer lugar, queremos manifestar, bueno, en este caso yo que tengo la primera oportunidad de hacerlo en público, lamentar realmente que este hecho haya sucedido. Sí fue en una condición totalmente accidental, incluso ya se ha tenido contacto con la familia para explicar y dilucidar la situación. Lamentamos mucho que esto se haya dado y sí, efectivamente, a la hora de manipular el arma al interior de un vehículo nuestro, una patrulla, el disparo salió por la puerta del acompañante y impactó a esta joven. ¿Fue un disparo o fueron dos disparos? No, fue uno, y posteriormente la misma unidad, el mismo oficial y el equipo con el cual andaba, trasladó hacia el centro médico de inmediato a la joven. Lamentablemente en el hospital falleció. Subdirector, ¿qué procede en este caso? ¿La detención? Sí, efectivamente, a pesar de que posteriormente se tiene que ver por parte del juez que hay, pues es un accidente que no es con la intención de realizarlo. Realmente debo decir que en nuestra institución, en la cual tenemos un poco menos de 25,000 policías, estos hechos son muy aislados, casi no hemos tenido hechos de este tipo, afortunadamente, pero en esta ocasión se dio y lamentamos mucho que haya sucedido. Claro, subdirector, solo para evacuar dudas sobre este tema, ¿no? ¿Se puede hablar en este caso de negligencia? A ver, comprendemos cómo está la situación de difícil para los elementos de la Policía Nacional Civil y probablemente un oficial o cualquier otro elemento de la policía que anda su arma en el vehículo, pues la anda solo para disparar, ¿no? Pero entiendo que hay un seguro también que no lo habría tenido esta arma en el momento de ser disparada. Obviamente porque no, de lo contrario no se hubiera disparado, claro, ¿verdad? Entonces todas esas cosas hay que verlas, pero eso no, pues no determina que el hecho haya sido en otras circunstancias más que bajo condiciones accidentales. Yo quiero aprovechar a la viceministra para hacer una pregunta, porque pues hubo mucho ruido, hubo pues mucha preocupación en su momento y lastimosamente, así como en nuestro país, de repente hay temas, la siguiente semana viene otro tema y nos hace olvidar lo anterior. ¿Cuál es la situación hoy por hoy de la salida de niños hacia los Estados Unidos? Sé que es muy difícil tener cifras al respecto, pero han habido campañas, también han cambiado de alguna manera las condiciones en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuál es hoy por hoy la situación? No sé si ya abordaron este tema con Romeo, pero para la audiencia de 102.9, ¿ha disminuido, continúa igual o sigue igual de preocupante? Tony, mira, antes que te conteste, solo darte un dato, ya que estás preguntando, y lo revelaba aquí la viceministra, decía, hay 600 niños todavía en estos albergues cuya situación todavía no se ha definido, ¿no? Así es que es un dato importante. Es una gran cantidad de niños todavía que están en estos albergues, pero vamos a dejar que la viceministra conteste tu pregunta, tu duda. Adelante, viceministra. Buenos días, Tony. Gracias por el espacio también en esa importante radio. Sí, efectivamente, todavía hay niños
Yo le comentaba a Romeo hace un momento que el flujo de niños hacia Estados Unidos no podemos decir que se ha eliminado totalmente, sino más bien que ha vuelto a la normalidad, porque los niños y niñas siempre han sido pedidos por sus familiares en Estados Unidos y se han estado yendo, solo que en este periodo del alza pues fue una cuestión que rebasó las capacidades tanto del gobierno de Estados Unidos como el nuestro, en tanto que hubo que fortalecer la red consular en la frontera sur para poder atender a los niños y a las niñas que estaban llegando allá, ¿verdad? Sin embargo, en este momento la situación se mantiene, siguen llegando niños en menores cantidades, es una cuestión ya más manejable, tanto para el gobierno de Estados Unidos como para nosotros, aunque nosotros sí abrimos un consulado general más en McAllen para poder atender a los niños y a las niñas que están cruzando por ese lado de la frontera. Viceministra, no hay un dato, es difícil, siempre se ha hablado sobre esto y se ha dicho de que se necesita tener estadísticas sobre cuántos salvadoreños viajan hacia los Estados Unidos y entre ellos obviamente niños y niñas, ¿no? Sí. Es difícil hablar de estadísticas en cuanto a niños se refiere que salen del país diariamente. Fíjese que a la salida es bien difícil, nosotros lo podemos hacer a la llegada, ¿verdad? Cuando retornan, pero a la salida... Los que retornan, sí. Pero es bien difícil tener el dato de cuántos salen, porque algunos van con visa y se quedan, otros salen legal, digamos, de la frontera nuestra y se vuelven ilegales al entrar a la frontera de Estados Unidos. Que valga la aclaración, no hay ilegales en el mundo, solo es migración irregular. Pero popularmente la gente lo conoce como que están como ilegales, aunque en realidad lo que es una migración irregular, porque no llevan los documentos de viaje. Bueno, nosotros continuamos aquí. También, bueno, hay que preguntarle de los coyotes, también tenemos ratos de no saber. Es una buena pregunta, fíjate que yo la tenía también, Tony, si me escuchas. Sí, aquí está. En agenda, y aprovechando que está el subdirector de la policía. Bueno, ¿esto ha desencadenado alguna investigación en torno a una red de coyotes? Porque la evidencia, ahí está, ¿no? Un poco los niños que han sido llevados de forma ilegal y esta cantidad de niños. Hoy mismo estamos hablando de 600 que todavía están en esta situación. Es para desencadenar una investigación en torno a esta red de coyotes, que de hecho a la viceministra, subdirector, le leía un titular que decía que se había detectado red de estafadores a niños migrantes. Mira, fíjate que sí, nosotros hemos desarrollado y continuamos desarrollando procesos de investigación en esta dirección, en conjunto obviamente con la Fiscalía. Lo que sucede, y hay que dejarlo de forma clara, es que a los ojos de la población a veces los resultados en cuanto a capturas de personas que se involucran en este delito no son en las cifras o en las proporciones que sucede con otros. Sin embargo, debo decirlo porque hay que tener un parámetro de medición, que hasta el año pasado El Salvador era el segundo país después de Colombia en toda Latinoamérica con el mayor índice de condenas en materia de este tipo de delitos. Lo que sucede es que las cifras son bajas por condiciones muy especiales, que Liduvina te las puede explicar y ampliar más en detalle, pero que se circunscriben principalmente a lo siguiente. Las redes de delincuentes que se dedican a este tipo de hechos delictivos, por lo general hacen sentir a la víctima que la víctima es parte de su estructura criminal, por un lado. Por el otro, el dinero que ellos obtienen, lo obtienen bajo el convencimiento de la familia, la cual difícilmente va a interponer una denuncia. Entonces, el aspecto clave en los delitos de trata y de tráfico es el hecho de que las víctimas realmente se sientan como víctimas y no que se sientan como parte de la comisión de un delito y que ellos crean que también pueden ser investigados por hechos de este tipo, cuando en realidad son víctimas, ¿no? Eso es lo complejo. Bueno, subdirector, muchas gracias por haber estado con nosotros en este enlace, Tony. Bueno, también a Liduvina Magarín, viceministra, qué gusto saludarla nuevamente y hasta mañana, si Dios así lo permite, mi estimado Romeo. Con gusto. Nosotros continuamos acá, platicando con Bueno, nosotros también hacemos una pausa, viceministra, regresamos en breve, ya prácticamente para el cierre de Hechos AM. Puma Máxima, con su promoción Aditívate y Gana, presentó. Muy bien, vamos a despedir a la
viceministra para los salvadoreños en el exterior. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Nuevamente reiteramos nuestras condolencias al canciller de la República, Hugo Martínez, que nos informó esta mañana vía teléfono sobre la muerte de su madre por complicaciones cardíacas. Como lo dijimos, esperamos que encuentre en el Creador la fortaleza para poder enfrentar él y su familia esta difícil situación. Viceministra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a Canal. Nos vemos en otra ocasión. Nos vemos en otra ocasión. Es todo. Buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.